Caracas y principales ciudades del país, 14 de enero de 2026. Venezuela amaneció este martes sumida en una espiral de violencia y descomposición total que ya no admite eufemismos ni análisis tibios. Lo que durante días fue descrito como una intervención fallida o una operación militar en repliegue, se ha transformado, sin retorno aparente, en una guerra civil abierta, caótica y brutal que atraviesa todo el territorio nacional y que, según estimaciones preliminares de fuentes humanitarias y militares, ha dejado más de 500.000 personas muertas en apenas 14 días. El país entero se ha convertido en un campo de batalla fragmentado, con ciudades reducidas a ruinas humeantes, carreteras bloqueadas por cadáveres y éxodos humanos interminables que avanzan a pie, sin rumbo claro, hacia las fronteras. Desde Caracas hasta Maracaibo, desde los barrios populares de Petare, Catia y el 23 de enero, hasta los centros industriales de Valencia y Puerto Ordaz, pasando por La Guaira, Barquisimeto, Maturín, Cumaná, Punto Fijo, Barinas, San Cristóbal, Mérida, Ciudad Bolívar y Puerto Ayacucho, la escena se repite con variaciones mínimas: enfrentamientos armados permanentes, saqueos masivos, hospitales colapsados, morgues desbordadas y un Estado que ha dejado de existir como autoridad reconocible. Las milicias chavistas, reforzadas por desertores del ejército regular y grupos de civiles armados, se enfrentan no solo a facciones opositoras igualmente armadas, sino entre sí, en una lucha feroz por el control de territorios, recursos, alimentos y símbolos de poder. El detonante inmediato de esta fase del conflicto fue la retirada acelerada de las fuerzas estadounidenses del interior del país. Una retirada que se produjo bajo fuego constante y que, lejos de pacificar la situación, terminó por desatar una anarquía sangrienta. Al amanecer, en Caracas, columnas de milicianos leales al chavismo, apoyadas por desertores con entrenamiento militar, lanzaron ataques coordinados contra las últimas posiciones de marines que aún intentaban sostener puntos estratégicos. Utilizando túneles improvisados, edificios semiderruidos, azoteas y pasajes estrechos, los combatientes avanzaron con una mezcla de fanatismo, desesperación y cálculo táctico que sorprendió incluso a observadores veteranos de conflictos urbanos. Las respuestas fueron igual de devastadoras. Aviones y drones bombardearon sectores completos para cubrir la retirada, dejando barrios enteros convertidos en cráteres y montañas de escombros. En pocas horas, el control de Miraflores y de amplias zonas de la capital se perdió definitivamente para las tropas extranjeras, que abandonaron vehículos, armamento y heridos que no pudieron ser evacuados. Esos arsenales, capturados casi de inmediato por las milicias, alimentaron nuevas ofensivas y ampliaron el círculo de violencia. En zonas como Catia y el 23 de enero, la guerra adquirió un carácter casi medieval: combates casa por casa, barricadas levantadas con restos de autobuses y electrodomésticos, francotiradores apostados en edificios sin electricidad y trincheras cavadas en lo que antes eran avenidas. Los civiles, atrapados en medio, se vieron obligados a elegir entre huir bajo las balas o refugiarse en sótanos sin agua ni alimentos. Muchos no tuvieron opción alguna. Fuera de Caracas, el panorama no es menos desolador. En Maracaibo, Valencia y Puerto Ordaz, la retirada extranjera fue interpretada como una señal de vacío de poder absoluto. Multitudes armadas tomaron refinerías, depósitos de alimentos y edificios públicos. En cuestión de horas, antiguas rivalidades políticas se transformaron en enfrentamientos directos por la supervivencia. Hubo linchamientos públicos, ejecuciones sumarias y escenas de violencia colectiva que recuerdan los peores episodios de guerras africanas y balcánicas. En las plazas donde antes se protestaba o se celebraba, hoy se improvisan fosas comunes. El impacto humano de esta catástrofe supera cualquier cálculo racional. Barrios enteros han quedado sin servicios básicos, con sistemas de agua y electricidad destruidos.
Los hospitales funcionan cuando lo hacen, con generadores precarios y personal exhausto que debe elegir a quién salvar y a quién dejar morir. Las epidemias avanzan con rapidez en medio de la acumulación de basura, cadáveres y aguas contaminadas. El cólera, las infecciones por quemaduras químicas y la desnutrición masiva ya se cuentan entre las principales causas de muerte, especialmente entre niños y ancianos. En las carreteras que conducen a Colombia, Brasil y los puertos del Caribe, las caravanas de refugiados se extienden por kilómetros. Familias enteras caminan con lo poco que pudieron cargar, empujando carritos improvisados, cargando a los heridos y dejando atrás a quienes no pueden continuar. Se habla de decenas de millones de personas desplazadas o en tránsito, un éxodo que está desbordando a los países vecinos y que amenaza con desestabilizar a toda la región. En medio de este escenario, las reacciones internacionales han sido tan polarizadas como el propio conflicto. Desde Estados Unidos, el expresidente Donald Trump confirmó desde Mar-a-Lago la retirada casi total de las tropas del interior venezolano, calificándola como una retirada estratégica y no como una derrota. Aseguró que el repliegue responde a razones de seguridad y prometió que el país volverá con más fuerza, mientras destacaba los beneficios económicos obtenidos en zonas costeras aún bajo control. Sin embargo, voces críticas dentro y fuera del ámbito militar estadounidense describen la operación como la mayor humillación desde Saigón, señalando un elevado número de bajas y un colapso del apoyo interno a cualquier continuación del conflicto. En contraste, aliados del chavismo celebran lo que consideran una victoria histórica. Rusia y China han emitido comunicados elogiando la resistencia del pueblo venezolano, mientras que Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia hablan abiertamente de un triunfo continental contra el imperialismo. Estas declaraciones, lejos de apaciguar la situación, alimentan la percepción de que Venezuela se ha convertido en un tablero geopolítico donde potencias externas juegan sus propias partidas, utilizando el sufrimiento de la población como moneda de cambio. Dentro del país, las emociones son extremas y contradictorias. En algunos sectores opositores, la retirada extranjera se vive como una traición imperdonable y una sentencia de muerte frente a milicias que consideran implacables. En otros, se celebra en silencio la salida de las tropas, vistas como invasoras responsables de bombardeos indiscriminados. En barrios chavistas, la euforia se mezcla con el duelo. Se habla de victoria, pero se cuentan los muertos por miles y se asume que el precio pagado ha sido devastador. Madres buscan a sus hijos entre escombros, padres improvisan ataúdes con tablas rotas, jóvenes armados patrullan calles donde antes jugaban de niños. La línea entre combatiente y civil se ha borrado casi por completo. La vida cotidiana, tal como se conocía, ha desaparecido. Hoy, Venezuela se encuentra ante un abismo histórico. Algunos hablan de un renacimiento en la resistencia y de la expulsión definitiva de fuerzas extranjeras. Otros advierten que el país ha entrado en una fase de guerra urbana interminable, con posibilidades reales de convertirse en un Somalía caribeño, marcado por hambrunas bíblicas, epidemias incontrolables y generaciones enteras condenadas al exilio. Lo único claro, en este 14 de enero de 2026, es que el país ya no es el mismo y que el mundo observa, entre el horror y la impotencia, cómo una nación se desangra sin que se vislumbre una salida cercana. En el trasfondo de la catástrofe que vive Venezuela este 14 de enero de 2026, se encuentra un proceso de descomposición institucional que no comenzó con los combates recientes, sino que se aceleró durante años de crisis económica, sanciones internacionales, polarización extrema y militarización progresiva de la vida civil. Lo ocurrido en las últimas 2 semanas no es visto por analistas regionales como un estallido espontáneo, sino como la implosión final de un Estado que ya operaba de forma fragmentada, con cadenas de mando rotas y lealtades superpuestas.
Diversas fuentes humanitarias señalan que, incluso antes de la retirada de las fuerzas extranjeras del interior del país, grandes extensiones del territorio ya estaban fuera de control efectivo de cualquier autoridad central. Gobernaciones, alcaldías y comandos militares regionales actuaban de facto como feudos autónomos, negociando alianzas temporales con milicias, colectivos armados, grupos criminales y facciones políticas. La retirada acelerada simplemente eliminó el último factor que contenía, de manera precaria, una guerra abierta entre estos actores.